Esta vez el teatro inicia esta edición de Cuéntamelo Todo y vamos a hablar de un clásico. En el colegio antes estudiábamos en literatura todo lo que eran los grandes autores y muy pocos hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, ver esas propuestas teatrales. Estoy hablando de autores nacionales, pero también de los autores universales. Y La vida es sueño es una obra que algunos tienen muy malos recuerdos porque no la entendían a la edad en que la leyeron o porque de repente no han visto la magnitud y la belleza que tiene en sus palabras y en lo que nos hace reflexionar. Pues hoy, de la mano de Jean-Pierre Gamarra, director de esta propuesta de La vida es sueño, vamos a entrar a este mundo de Calderón de la Barca, pero también del ser humano. Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Hola Fátima, muchas gracias por la invitación. Bueno, felices de estar nuevamente contigo y además a mí me encanta porque siempre lo difícil lo pones en fácil, ¿no? Y creo que esa es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo. ¿Cómo empieza esta idea de La vida es sueño? Bueno, La vida es sueño, como has dicho al inicio, es un texto que todos hemos leído en el colegio y que probablemente en ese momento no entendimos. Y a mí me pasó lo mismo. Lo Así. leí y no lo entendí cuando era un niño. Es decir, no entendía la magnitud de las palabras exactamente como tú lo has dicho. Pero había algo en el texto, había algo en la historia que me fascinó. Entonces eso para mí se convirtió en una obsesión cuando era un niño y me interesaba por el teatro y quería entender estas palabras complicadas que usaba Calderón, quería lograr entender estas formulaciones tan complejas que él usaba en su lenguaje y eso me obligó a estudiarla, a leerla y a soñarla también. Y Ujú. a partir de ese encuentro mío con los textos de Calderón es que nace ya desde muy joven el sueño de hacer La vida es sueño, que finalmente, bueno, lo estoy cumpliendo ahora en nada más y nada menos que en el Teatro Municipal y con un elenco magnífico, no solamente artístico, sino a nivel humano, y eso me pone muy contento. Yo siempre trato que el elenco no solo se compenetre a nivel artístico, sino también a nivel personal, porque es en la buena energía que podemos realmente hacer crecer el arte. Entonces también estoy contento por eso. Ahora, nos ven muchos jóvenes y no tan jóvenes que dicen, ¿la vida es sueño? ¿Cómo podemos hacer un resumen para entender primero la forma, la historia y luego vamos ya a ir escarbando por las cosas más profundas? Me gustaría que les cuentes a todos de qué trata, ¿no? El concepto de la vida es sueño. Bueno, La vida de sueño es la historia de Segismundo, este pobre muchacho que ha sido encerrado por su padre, el rey Basilio, porque él ha sido informado por el oráculo, por los hados, que este hijo que nacía iba a ser un monstruo. Y entonces decide encerrarlo en una torre para que viva ahí toda su vida por el temor de que se convierta finalmente cuando crezca en un rey tirano y bajo ese miedo, bajo esa superstición, el rey comete uno de los errores más grandes de su vida, que es encerrar a su hijo en una torre. La historia empieza cuando Segismundo va a ser llevado a la realidad nuevamente, llevado al mundo para confrontarse con el hecho que es rey y ante eso el padre pueda probar si verdaderamente era un monstruo o no. Lamentablemente Segismundo, que había vivido siempre encerrado, no tenía, digamos, los modos sociales para comportarse y en su primer encuentro con el mundo se comporta como una bestia, pero no lo era. Y lo vuelven a encerrar. Y cuando lo vuelven a encerrar, le hacen creer que aquello que vivió era un sueño que él tuvo. Y el pobre muchacho se despierta nuevamente en su prisión conflictuado porque no entiende qué cosa es la realidad y qué cosa es el sueño. Y en todo momento le hacen creer que lo que vivió fue un sueño y eso lo conflictúa. Pero luego el pueblo, como ya sabe que tiene un verdadero heredero de la corona, lo va a buscar a la torre para liberarlo. Y el pobre Segismundo nuevamente se confronta con la realidad y con el sueño y no sabe qué cosa es real. Y a partir de ese conflicto que él tiene, él comienza a darse cuenta que la vida y los sueños tal vez sean lo mismo. En realidad nosotros sabemos que no lo son, pero él no lo sabe. Y él siempre va a vivir su vida a partir de ese momento en el conflicto, si finalmente está viviendo en la realidad o vive en el sueño. Y aquí vienen las grandes reflexiones que él tiene, porque él además es un personaje
muy noble, porque él es un personaje que no ha sido contaminado con los vicios de la sociedad. Entonces él vive en esa pureza como viven los niños, sin tener contacto con la malicia, sin tener contacto con esos vicios terribles que la sociedad nos impone. Y es en esa inocencia, en esa pureza de su corazón, que él se da cuenta que si quiere ser rey, debe ser bueno, que si quiere gobernar, debe ser noble. Y ahí, bueno, finalmente es coronado rey y él da uno de los actos más hermosos que tiene la obra y además los actos más hermosos que tiene la literatura del siglo de oro, que es convertirse en un rey benévolo y dar la justicia antes que su propia libertad. Jean-Pierre, tú has debido ser mi profesor de literatura. O sea, todos acá han entendido por primera vez La vida de sueño de Calderón de la Barca. Es que yo creo que lo que nos has relatado es muy importante sobre el proceso que has tenido tú y lo que significa la literatura, ¿no? A veces no es el momento adecuado para leer tal o cual libro, no por un tema de prohibición, simplemente que no tenemos la capacidad para entenderlo. Y pasa cuando agarras, no sé, hemos hablado antes del Principito, que una cosa es cuando lo lees de niño, otra cuando estás grande y otra de adulto. ¿Qué te está dejando este proceso personal primero a ti? Porque nos has contado una historia real que has tenido con el texto y luego ahora ya estás dirigiendo un texto que al inicio no entendías. ¿Qué cosa cambió en ti respecto a La vida de sueño ahora que estás dirigiendo y que tienes el contacto frecuente con cada una de las palabras de Calderón de la Barca? Bueno, yo creo que lo principal es que las cadenas de las que habla el texto, porque el texto explícitamente dice que Segismundo está encadenado, para mí en esta versión no existen cadenas, no hay una sola cadena en toda la puesta en escena, porque las cadenas que vive Segismundo también son una metáfora para mí. Y creo que tal vez para Calderón también, porque estas cadenas de las que habla Calderón pueden entenderse en diferentes versiones, pueden entenderse en diferentes capas. Los seres humanos vivimos encadenados en diferentes situaciones y la sociedad nos obliga también a vivir encadenados. Entonces las cadenas que Segismundo vive, las vivimos todos, tal vez no de modo físico, pero sí de modo emocional, sí de modo espiritual. Entonces creo que yo como cualquier adolescente hemos vivido encadenados con prohibiciones, bueno, yo siempre quise ser artista y a mí siempre me hicieron creer que tal vez no era el camino indicado ser artista y por mucho tiempo viví bajo la cadena de saber que yo no podía ser un artista porque tal vez no tendría para comer, esa es la idea que siempre tenemos. Entonces siempre me he sentido cuando era adolescente encerrado como Segismundo, encerrado en mis sueños, encerrado en mi necesidad de expresarme como artista, hasta que poco a poco me fui liberando de esas cadenas. Entonces yo creo que el mensaje de La vida de sueño va mucho más allá del plano físico y tiene que entenderse desde un lado metafórico, porque, como digo, las cadenas las tenemos todos, no son físicas y el peso que tienen a veces son más grandes que el peso del acero. Entonces creo que eso a mí me ha motivado a contar la historia desde un lado más humano. Segismundo no lleva el peso de la cadena en su cuerpo, lleva el peso de estar confundido, lleva el peso de tener esta relación tan difícil con su padre, lleva el peso de haber sido castigado por la sociedad desde el día en que nació, lleva el peso de enamorarse de Rosaura pero no poder amarla porque Rosaura ama a Astolfo, lleva el peso de tener que poner por encima de sus propios deseos los deseos de su pueblo, porque eso es lo que tiene que hacer un buen gobernante. Entonces, bueno, las cadenas están en todas partes y creo que esta obra no solamente nos enseña el peso de la cadena o las cadenas internas que llevamos nosotros, sino principalmente un tema que para mí ha sido muy importante, que son las decisiones de los gobernantes. Segismundo lleva estas cadenas porque su padre se las ha impuesto, porque este rey, por miedo a que se cumpla el destino que el oráculo le había indicado, ha puesto estas cadenas en este muchacho que culpa no tenía. Entonces también es una reflexión al hecho de ver cómo nosotros, casi el 90% de las cadenas que llevamos son cosas impuestas por la sociedad, impuestas por los gobernantes, a veces impuestas por nuestros padres, a veces impuestas por la familia, a veces impuestas por las coyunturas en las que vivimos. Entonces creo que el mensaje de la obra es mucho más grande y tiene que aplicarse a todos. Todos hemos vivido alguna vez en esta cueva, todos hemos querido salir y a veces, aún estando fuera de esta cueva, aún seguimos llevando estas cadenas. Claro, es importante el tema de la etiqueta, ¿no? ¿Cuántas veces de chicos hemos cometido, no sé, alguna travesura y de pronto nos etiquetaron?
y pasamos a la secundaria con una etiqueta sin ser eso que dicen que somos, y al final terminamos comportándonos como la etiqueta que nos han dado, ¿no? Y por eso a veces a alguien le va muy bien en la universidad y decimos, oye, pero qué raro. No, yo era esto, solamente que ustedes me etiquetaron. Y lo otro es el tema de la autoestima, ¿no? Cuando te meten tantas cadenas, no crees en ti y al final sales y lo logras y dices, ¿será cierto o estoy soñando, no? Es un poco lo que nos plantea. Absolutamente. Bueno, Jean-Pierre, exactamente. Segismundo vive en esa confusión absoluta toda la obra. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de la puesta en escena. Quiero que me cuentes sobre la luz, que tanto me gusta, sobre las miradas y los actores. Y antes de irnos a la pausa, quiero recordarles que Merak es la primera empresa de marca personal 360 en el país. Es una consultora especializada en programas de capacitación y coaching y desarrollan todo el tema vinculado a las habilidades blandas. Cuenta con un gran equipo de profesionales y especialistas para hacer crecer nuestras carreras y negocios, porque Merak es empoderar para crecer. Descúbrete, transforma. Hacemos una pausa, no se pierdan, porque voy a seguir hablando con Jean-Pierre Gamarra sobre La vida es sueño. Volvemos. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso aquí en Cuéntamelo Todo. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando con Jean-Pierre Gamarra, director de la puesta en escena La vida es sueño. Y una de las cosas que te debo confesar, Jean-Pierre, que me impactó cuando me mandan el material para ver sobre la obra, fue la promoción, donde veo este edificio moderno y dije, por Dios, esto es muy cercano a mí, ¿no? Porque tú te imaginas, pues, un castillo antiguo, pero cuando yo lo vi, me sobrecogió. O sea, el color, el tipo de edificio. ¿Cómo ha sido esta puesta en escena y hacia dónde quieres ir? Bueno, efectivamente yo siempre, cuando me preguntan, yo siempre explico que mi modo de leer cualquier obra no es en un modo lineal, sino en un modo transversal. Es decir, yo no quiero guiarme, así como no quiero guiarme por las cadenas que llevamos, tampoco quiero guiarme por esas cadenas impuestas por la tradición o esas cadenas impuestas por el pensamiento que tuvieron los que estudiaron esta obra hace muchos años. Trato de guiarme siempre de un modo transversal, trato de atravesar la obra sin pensar, sin dejarme contaminar por la época o lo que yo creo que me han dicho que tiene que ser la obra. Y en esta lectura transversal que hago y que suelo hacer siempre, me doy cuenta que la época no existe, que esta Polonia de la cual habla Calderón tampoco existió y que la obra tiene que centrarse precisamente en el sufrimiento de Segismundo, en su confusión y en cómo los gobernantes tienen un efecto absolutamente directo en todos sus súbditos, en todas las personas que forman parte de un país, de un pueblo, de una entidad. Entonces, esto me hacía pensar, obviamente, a un tiempo más contemporáneo, a cómo interpreto yo este espacio, porque además el texto no nos indica una época determinada. Usualmente la obra la solemos entender en la época de Calderón, pero el texto solamente dice en Polonia, y efectivamente la obra sucede en Polonia, se habla de Polonia, pero sucede en una Polonia en caos, tal vez en una Polonia posguerra o en una Polonia postapocalíptica o en un lugar fantasmado por el caos. Estamos hoy en día, a veces uno hablaba de las guerras y uno piensa en las guerras como algo muy lejano, pero las guerras suceden hasta el día de hoy. Entonces, la idea de la guerra, que además estamos viviendo una guerra actualmente, me hace pensar que todos estos temas épicos de los cuales la gente puede ver en Game of Thrones o puede ver en cosas en Netflix o puede ver en diferentes películas, esos temas son absolutamente cercanos y siguen sucediendo. Entonces eso me hacía pensar en una época mucho más cercana. Además, todo el proceso estético al que hemos llegado con Lorenzo Albani, que es el escenógrafo con el que además he colaborado en varios espectáculos, siempre nos hemos permitido ir con absoluta libertad.
Es decir, yo si tuviese que ser Segismundo, yo no me puedo imaginar en una torre barroca, en un castillo medieval. Me podría imaginar en un edificio en el centro de Lima, moderno, estos de los tantos edificios casi apocalípticos que vemos aquí en el centro, y ahí me vería. Entonces, más o menos por ahí es que fue yendo la cosa estética para acercar un poco la historia más a mi pensamiento, porque claro, alejándome de una época determinada, puedo acercarme mucho más a mis percepciones y a mis sensaciones de lo que es un encierro. Claro, y otra cosa que también me llamó la atención es ver, y no sé cómo lo has logrado con Fernando Luque, esta dualidad de que lo siento puro, indefenso, pero hay una fuerza, ¿no? Y debe ser la fuerza de que tiene en la sangre el de ser un gobernante, ¿no? Pero tú lo ves con esta dualidad, y te estoy hablando en breve de lo que he visto, pues, ¿no? En la promoción, y dices, wow, Segismundo, ¿no? Y tienes ganas de saber más de él. ¿Cómo ha sido para ti también el casting, la elección de los actores? Tienes un elenco de primera y finalmente trabajar con este Segismundo. Sí, bueno, yo tenía clarísimo que Segismundo era mucho más cercano a un niño o a un adolescente que a un hombre fiera, como siempre se ha catalogado el personaje. Y se le cataloga así porque él en uno de sus primeros textos dice que es una fiera y además le dice a Rosaura, entre mis membrudos brazos te tengo de hacer pedazos. Pero él nunca ha visto otros brazos que los suyos. Y tal vez, como él cree que es una bestia, siempre creerá que sus brazos son membrudos, fuertes y musculosos, pero creo que no lo es. Él es un niño que ha vivido siempre en una torre, un niño inocente. Además, él está en un calzoncillo, vestido como un niño que está en casa, en calzoncillo, corriendo por la casa con total naturalidad, sin la más mínima malicia. Entonces yo siempre quise un personaje así, un personaje muy joven, un personaje muy pequeñito, muy delgado, muy indefenso, porque él es un personaje indefenso, que ha vivido encerrado por la inclemencia de los otros. Entonces hemos trabajado precisamente ese lado humano, ese lado frágil, ese lado débil, para que luego para que luego aflore la bestialidad que él tiene en la segunda jornada y que luego aflore toda esta gran reflexión que tiene hacia el final de la obra, cuando finalmente el mundo entero podrá ver quién era Segismundo. Él no fue lo que dijeron, como tú decías, él no fue la etiqueta que le pusieron, él va a revelar quién es finalmente y quería partir de esa inocencia, la inocencia de un niño para que se convierta en un hombre. Bueno, realmente está presente, ¿no? Ahora, el tema de la luz, porque tú sabes que compartimos esta idea de este elemento tan importante como es la luz. Ya Calderón de la Barca tenía claro lo que significaba la luz y el tema de las miradas en la puesta en escena. ¿Tú has ido también por ahí? ¿Hay una propuesta? Porque tú siempre tienes una propuesta muy particular. ¿Qué es lo que querías lograr con esos elementos? Bueno, efectivamente yo soy un grande amante y conocedor del teatro barroco, y yo quería que esta sea una apuesta, y quiero que sea una apuesta absolutamente barroca, que haga justicia al lenguaje del cual se ha tomado Calderón para crear esta historia. Es decir, la obra empieza diciendo hipógrifo violento, y él refiriéndose al caballo en el que llegó Rosaura. Y la obra está plasmada de estas figuras tan extrañas, tan decoradas. Entonces mi responsabilidad también era cargar el escenario de este sentido barroco que me da el texto, para que el texto sea mucho más cercano, para que el público pueda entender todas estas figuras y todo absolutamente, el escenario, la luz de lo cual hablaste ahora, absolutamente tienen que subrayar este claro oscuro que el barroco proponía. Es como ver una pintura barroca, ver sombras, ver claros, ver un espacio recargado dentro de la sobriedad que una torre nos obliga. Así que sí, va un poco por ahí. Yo, como les digo a los actores, estamos ante una fantasía barroca y tenemos que ser una fantasía barroca en el escenario para que el texto funcione, para que el texto no se sienta extraño en el modo de emitirlo. Es decir, si el actor piensa de modo naturalista, este texto no funciona, porque no está escrito para una actuación naturalista, está escrito bajo el concepto del teatro barroco.
Claro, y el claroscuro es como que la esencia de la vida, ¿no? Uno en su diario vivir está en claroscuro, o sea, no es que siempre estás iluminado o siempre estás muy, muy triste, sino que la vida justamente es eso, y por eso en todo lo barroco que presentas y en esta propuesta en especial es tan importante la luz. Falta muy poquito para el estreno, es una corta temporada. Yo te pido que por favor nos digas de cuándo a cuándo van y hagas la invitación a todas las personas para redescubrir, creo, la vida y sueño a través de esta propuesta tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la entrevista, siempre es un gusto hablar contigo. Eh, bueno, la temporada va desde el viernes 7 hasta el día domingo 23 de octubre en el Teatro Municipal, de jueves a sábado a las 8 de la noche y domingos a las 7. Las entradas las pueden encontrar en la plataforma digital Join Us y también en la boletería del teatro el mismo día de la función. Pero les aconsejo comprar con anticipación porque ya tenemos casi la mitad de la temporada absolutamente agotada y aún ni siquiera hemos estrenado. Está siendo un éxito en las ventas, está siendo un éxito, digamos, en la expectativa, estamos muy contentos. Sabemos que además es un espectáculo que ha formado parte de nuestras vidas siempre y tal vez para muchos sea la oportunidad de primera vez en su vida poder ver aquello que leyeron en el colegio, entenderlo de otra manera, entenderlo bajo el lenguaje visual que el teatro nos regala. Y bueno, es una experiencia realmente fascinante, no digo solo la vida de sueño, el teatro en general, creo que es algo que tenemos que cultivar. Y la vida de sueño, además, un punto importante, marca el inicio de la temporada de teatro clásico de Éxodo en el Teatro Municipal. Qué fantástico. Y además yo creo que también es importante en estos tiempos en que todo es muy rápido, de velocidades, de redes sociales, de likes y de este hedonismo que vivimos, pararnos a entender lo que somos como seres humanos, ¿no? La esencia, lo que significa la palabra, la belleza de mirar al otro, el poder sentir, retroalimentarnos y finalmente cómo vamos iluminando o bajándole la temperatura a nuestra vida también, ¿no? Creo que el teatro nos ayuda a reflexionar y creo que esa propuesta siempre nos la presentas, Jean-Pierre. Como siempre, todos los éxitos, sé que están con la municipalidad, con Éxodo, en este espacio tan importante que tenemos del Teatro Municipal. Así que están todos invitados. Gracias a Jean-Pierre Gamarra por este trabajo tan exquisito que siempre hace. Y algo que destacar es el trabajo que él tiene con las palabras, ¿no? Él es un amante de las palabras, de lo que se puede hacer y de respetar lo que los autores querían decir. Hablamos de Calderón de la Barca, 1600, pero puesto en estos sentimientos que son desde esa época hasta ahora, pero con una mirada actual y sobre todo para acercarnos a la literatura universal. Así que no se lo pierdan.